En este estudio también demuestran que hay una influencia del viento y de la temperatura en los rangos de vuelo. Entonces, cuando se tienen temperaturas muy bajas, se puede observar que casi no hay actividad de vuelos en los zánganos, como podemos observar acá. Entonces, temperaturas que estén cercano entre los 18 y los 19 grados centígrados, hay baja frecuencia de vuelos, son muy escasos, pero en la medida en que la temperatura sube a los 22 grados, ya empieza a haber una mayor proporción de vuelos. Y si miramos en este estudio en particular, en temperaturas que estén por encima de los 26 grados, es donde mayor parte se van a concentrar los vuelos de fecundación en los zánganos. Entonces, hay un efecto de la temperatura en estos vuelos. ¿Y esto por qué es bueno conocerlo? Porque, vuelvo y digo, lo ideal es que si nosotros empezamos a planificar el cambio de reinas de nuestros apiarios, lo ideal es hacerlo en las temporadas secas, en las temporadas donde hay una gran cantidad de radiación solar, donde hayan periodos secos largos durante los días y la corriente de vientos no vaya a ser un factor limitante. Si miramos también en la velocidad del viento, determinado en kilómetros por hora, podemos observar que generalmente en vuelos, en velocidades del viento que estén por encima de los 30 kilómetros por hora, la actividad del vuelo de los zánganos es muy reducida, es bastante lo que llegan a hacer, y mayor parte de esos vuelos se concentran por debajo de los 30 kilómetros por hora. Y lo ideal en este estudio muestran una mayor actividad de vuelo con un rango entre los 20 a los 15 kilómetros por hora en la velocidad del viento. Entonces, pues esto son las condiciones ideales que deberían tener en cuenta cuando uno empieza a planificar el cambio de reinas o la producción de reinas. También hay en este estudio también se hizo un trabajo que considero que es pertinente socializarlo, y es la correlación de la actividad del vuelo con algunas variables climáticas, y en este caso podemos encontrar que hay factores de correlación positivo y negativo, en donde en la medida o hay una correlación bastante alta y una correlación positiva, o una correlación entre la temperatura y los vuelos. Entonces, en la medida en que aumente la temperatura, van a haber mayor cantidad de vuelos. Entonces, estamos hablando de un factor de correlación de 0.62. Hay una relación, una correlación inversa, una correlación inversa entre lo que es la precipitación y los vuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que mayor cantidad de lluvia haya en esa zona, los vuelos de fecundación se van a reducir, y estamos hablando de un coeficiente de correlación de menos 0.21, que es bastante alto. También en la velocidad del viento es bastante marcado, es de menos 0.43. Esto quiere decir que uno de los principales factores limitantes en los vuelos de fecundación, ya sea de las reinas y de los zánganos, definitivamente la velocidad del viento. Y también en la amplitud térmica, que ya es una correlación positiva, y en la radiación. Entonces, si nosotros vemos, entre mayor cantidad de radiación se da, hay una correlación positiva de 0.36. Con esto, o por qué hago énfasis en la parte de la velocidad del viento, porque cuando nosotros deseemos instalar nuestros núcleos de fecundación, o cuando vamos a hacer o armar nuestros parques de fecundación, debemos hacerlo en zonas que no tengan alta incidencia de vientos, porque si no, pues tendríamos un factor limitante en la fecundación de las reinas. En esto, pues sí hay que ser muy estratégicos. Cuando nosotros vamos a configurar o vamos a armar un parque de fecundación, debemos tener en cuenta todas estas variables, buscar zonas que estén protegidas, que tengan buenos puntos de referencia, zonas que se encuentren en valles, que estén rodeados de montañas que pueden permitir que no haya una incidencia alta de los vientos, buscar zonas que tengan periodos de radiación bastante amplios, zonas que la precipitación sea mínima, y eso pues va a favorecer muchísimo los vuelos de fecundación y obtener reinas de muy buena calidad genética. Este también es un efecto sobre la parte sanitaria que es importante tenerlo en cuenta,
y se midió en el mismo estudio cuál era el efecto de la infestación de varroa en la calidad de los zánganos. Y se determinó que en la medida en que hay una infestación de entre 1 o 2 varroas fecundadoras dentro de los alveolos de zángano, empezaba a tener problemas en los test de vuelo. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue crear un túnel de vuelo y empezar a determinar cuál era la actividad o ese tiempo de vuelo efectivo que realizaban los zánganos durante esos túneles de viento. Este estudio pues demostró que cuando hay una alta infestación de varroa dentro de los alvéolos de zángano, los periodos en el test de vuelo se reducen muchísimo. Estamos hablando de 7 minutos, donde pues el zángano no podría ser efectivo si lo llevamos ya a los vuelos de fecundación natural. Serían zánganos que no logran soportar esa exigencia en el vuelo, y más tratándose de posicionarse adecuadamente en la reina. Entonces son zánganos que no son viables, que no van a poder cumplir su función. Cuando el nivel de infestación era de una sola varroa fecundadora dentro del alvéolo, es muy similar a esos zánganos que provenían de celdas que no estaban infestadas. Entonces, con esto se demuestra que hay una relación entre el número de infestación de varroas fecundadoras sobre la actividad de vuelo de los zánganos. Por lo tanto, si nosotros también tenemos zonas de fecundación y vamos a producir zánganos, pues lo ideal es en esas zonas donde tenemos problemas con varroa, hacer un tratamiento antes de los periodos de vuelos de fecundación para lograr concentrar una gran cantidad de zánganos viables en esas zonas de congregación. Entonces es importante en las zonas que trabajan abeja europea, que tienen como esa tendencia a tener problemas con varroa, hacer ese tratamiento antes de los periodos de producción de reinas. Este pues es la tabla que les mostraba, en donde pues ratifica una vez más que altos niveles de infestación de varroa en la colmena termina afectando la calidad de los zánganos. Entonces tenemos 3 posibilidades: una donde no hay parasitismo, en otra donde solo se puede encontrar una hembra fecundadora dentro del alvéolo, y una tercera opción donde se tienen 2 hembras fecundadoras dentro de esas celdas, y empiezan a mirar la duración en los test de vuelo, pero también empieza a afectar el número de espermatozoides que van a tener esa concentración. Entonces, estamos hablando, ya habíamos dicho que en la medida en que hay una mayor infestación, el rango en los test de vuelo se reduce. En condiciones normales es de 6 minutos, pero cuando hay una alta infestación por varroa, esos vuelos son más cortos, de 2 minutos totales. Y si nosotros miramos la concentración de espermatozoides, que es un test de calidad de esos zánganos, pues también va a haber una limitante grandísima. En colmenas que no tengan parasitismo, en este caso que no hay una alta incidencia de varroa, la concentración en el número de espermatozoides está alrededor de los 7.5 millones de espermatozoides. Si tiene una sola varroa, va a ser de 5.734 millones de espermatozoides, pero si ya se tienen 2 hembras fecundadoras de varroa dentro de las celdas de un zángano, pierde una gran capacidad de la concentración o el número de espermatozoides y baja hasta un promedio de 4.192 millones de espermatozoides. Entonces, la pérdida en este caso sería alrededor del 45% de la viabilidad de los espermatozoides, comparada con una colmena que no ha tenido problemas de varroa. Entonces, creo que ese es un dato interesante que hay que tenerlo en cuenta cuando deseemos producir reinas y trabajemos con el tema de la producción de zánganos. ¿Lo puedes repetir de nuevo entonces, Boris? ¿Qué, Rodrigo? Lo que dijiste recién para que los que quieran tomar nota. Listo, entonces hay una... volver a una más para atrás, una filmina para atrás y ahí, exacto. Bueno, entonces estos datos son interesantes conocerlo generalmente a los productores de reinas, porque no solo van a afectar los vuelos de la actividad del vuelo del zángano, sino que también van a afectar las condiciones de vuelo de las reinas.
Y hay que tener en cuenta que las variables climáticas están correlacionadas con la biología del vuelo de zángano y de la reina. Y en esa proporción, las principales variables climáticas que van a tener una incidencia en la temperatura, donde hay una correlación positiva. ¿Qué quiere decir eso? En la medida en que se aumente la temperatura, van a haber mayor cantidad de vuelos de fecundación, o los zánganos o las reinas van a salir en mayor frecuencia, y estamos hablando de una correlación de 0.62. Con la precipitación hay una correlación inversa, que quiere decir que en la medida en que haya un mayor flujo de lluvias o una mayor cantidad de precipitación, los vuelos de fecundación se van a reducir, y estamos hablando de un porcentaje de correlación negativo de 0.21. Lo mismo va a suceder con la velocidad del viento. Si nosotros comparamos la precipitación con la velocidad del viento en términos de factor de correlación, nos damos cuenta que la velocidad del viento es un factor bastante limitante en los vuelos de fecundación, porque tiene factores de correlación negativos de 0.43, que es casi el doble del factor de correlación de la precipitación, que es 0.21. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando deseemos instalar los parques de fecundación, creo que la principal observación que debemos hacer de esa zona es relacionada con las velocidades de viento que puedan haber. Entonces, siempre buscar zonas que no vayan a tener esa limitante. Igualmente, también es bastante importante tener en cuenta la radiación y la amplitud térmica de esa zona. ¿Qué quiere decir la amplitud térmica? Que haya bastantes periodos de calor durante el día, y no que estén fraccionados o que muy limitados en horas de al mediodía, que es donde posiblemente se puede encontrar la mayor cantidad de rangos de calor. Entonces, lo que trata en este estudio es que la medida en que encontremos zonas que sean bastante calurosas durante el transcurso del día, pues van a ser más efectivas en los vuelos de fecundación.